Hola, yo soy Juan Pablo Cotes y bienvenidos a La Cura Espiritual. El día de hoy estoy con una amiga muy especial que se llama Daniela Escobar, que ella es maestra de yoga. Y básicamente, les cuento un poquito. Yo particularmente nunca he tenido como un contacto muy directo con la práctica del yoga, pero sí he leído mucho de ella y como que aunque me he quedado con la piquiña de aprender, la verdad me parece más como interesante que alguien que sí vive y resuena con el yoga y que lo respira por todos sus poros. Y por eso el día de hoy he decidido traer a mi amiga Dani, que aquí se nos presenta. Hola, ¿cómo están? Espero que todo esté fluyendo bonito. Gracias, Juan, por la invitación. Como Juan les dijo, mi nombre es Daniela Escobar, soy profe de yoga. Estoy súper feliz de hacer esto porque es como la primera vez que hago algo así y siempre había querido participar en un podcast, en una entrevista. Entonces, bueno, espero que sea algo muy enriquecedor para todos, eh, que nos invite como a conectar con nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra mente de diferentes maneras, y el yoga es una herramienta maravillosa para hacerlo. Ya hay como para comenzar como preludio de toda la entrevista, que por cierto todavía no es mi primera entrevista. Entonces también estamos aquí, todos estamos aprendiendo y experimentando. Bueno, Dani, cuéntanos, cuál es tu trayectoria con el yoga, cómo iniciaste, o sea, por qué te nació, cómo fue tu llamado hacia estudiar esto y de convertirlo en tu estilo de vida, en tu forma de vida. Bueno, yo realmente nunca sentí como un llamado a hacer yoga. Básicamente pasó como de una forma muy random. Hace muchos años, justo yo recién había terminado el colegio y estuve un semestre sin estudiar, y creo que tampoco trabajé ese semestre porque no pasé a la U y yo quería sí o sí pasar a su universidad, a esa carrera. Entonces no me puse a hacer nada más, sino que me tomé como ese tiempo. Y una amiga un día cualquiera me invitó a una clase de yoga. Yo le dije pues que sí, simplemente como por acompañarla. No tenía expectativas, ni realmente tenía como una idea de qué era el yoga, pero fui. Y fue muy, muy rico, fue muy retador porque era una clase como de personas avanzadas. Entonces se pararon en la cabeza, hicieron mil cosas y yo definitivamente no pude hacer mucho de lo que ellos hicieron, pero se sentía tan rico, era divertido, relajante para mi cuerpo. Y también en ese momento yo estaba pasando como por un momento emocional difícil, como en cuanto al amor. Entonces, como de esas tusas que uno tiene cuando es adolescente. Y estaba pasando como por un apego muy fuerte, y precisamente algo que trabaja mucho la práctica de yoga es el desapego. Entonces me confronté mucho con mis emociones, creencias que tenía, como ese rasgo posesivo que también tenía muy presente. Y en las primeras clases me acuerdo que lloraba un montón. En el momento de relajación, que es como al final, yo lloraba y lloraba, como limpiándome de todo eso que estaba sintiendo. Entonces era un poquito retador y difícil, pero desde la primera clase yo dije, yo quiero sentirme así todos los días de mi vida. Sí, era, ay, tan maravilloso. Justamente en esos días, hablando con un amigo, hablábamos de eso, como que él quería empezar a hacer yoga, y yo le decía que se siente como una droga, porque te da mucho bienestar, de verdad. Entonces, ese fue como el inicio. Y desde ahí me encantaba, yo no me perdía ninguna clase, me hice muy amiga de los profesores, y te confieso que yo nunca he hecho como un profesorado, algo así súper académico, todo ha sido súper empírico,
porque yo realmente nunca pensé que iba a ser profesora de yoga. Entonces, aunque nunca tuve como esa intención principal de enseñar, me gustaba mucho como de pronto la parte teórica, que hay más allá de eso que tanto me gusta. Y resulta que en determinado momento de mi vida yo tenía un empleo en una empresa y un día yo estaba súper aburrida y uno de los jefes me dijo como qué me pasaba. Le dije que realmente el salario que ganaba no me servía, o sea, era muy poco. Y le dije que como una alternativa para generar otros ingresos iba a empezar a dar clases de yoga personalizadas. Entonces, ese trabajo era en un gimnasio muy reconocido. Y él me dijo, ¿por qué no hablas con esta persona que es como el encargado de las clases grupales en la empresa? Le dices que tú eres profe de yoga, le vendes así toda la idea y ya ahí empiezas a dar las clases. Y yo pensé como, bueno, sí, ¿por qué no? Lo hice, hablé con esa persona, hice una clase de prueba para ver cómo salía todo, cuál era la respuesta de la gente, y a todo el mundo le encantó y ya. Y acá estamos. Maravilloso, me encanta. O sea, literal, sí. Sin quererla ni deberla, ya, mire, te lanzaste a experimentar. Sí, literal. Un pequeño salto de fe. Sí, y gracias a Dios tuve como la valentía de hacerlo. Ok, bueno, me encanta, me encanta. Pero bueno, digamos que ya pasando de como baja de tu experiencia, por ejemplo, a las personas que de repente no han leído jamás del yoga o como que no, o sea, como que eso con que se come, de dónde viene, porque, o sea, sí, ¿cómo lo describirías obviamente como para alguien que acaba de recién comenzar o de empaparse de esta disciplina o de arte? Sí, es como una disciplina. Yo lo escribiría así. El yoga es una disciplina muy antigua. Tiene como ponle más de 35 siglos de antigüedad. Es una disciplina que es muy importante que tú reconozcas, o bueno, cualquier persona que lo quiera hacer, que no es algo solo físico, porque sí trabaja tu cuerpo, pero no es solo físico, sino que es una práctica holística, ¿cierto? Entonces es algo muy integral. Y digamos que la base es que tú trabajas o se crea un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma, ¿cierto? Entonces, esos tres aspectos o pilares se trabajan pues como a través de diferentes técnicas o caminos que hay en el yoga. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí, es algo que trabaja esos tres aspectos de tu ser, que es para todo el mundo, no importa la edad ni el género, no importa si tienes, no sé, alguna enfermedad, pues si no limita demasiado tu movilidad, lo puedes hacer. Simplemente hacerlo como con calma, sin pretensiones, teniendo en cuenta que es algo para ti, como para ti, para la conexión contigo. Porque el yoga viene como de la palabra yugo, que yugo es un aparato que usaban, o no sé si todavía se usa, es un aparato que se le pone como a las bestias. Entonces se une una cabeza con la otra. Entonces yoga es unión. ¿Y unión de qué? De lo divino, de lo sagrado de Dios, con lo humano, con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, que sea una práctica más de lo físico, de las posturas, de conexión contigo, de volver hacia adentro. Porque por lo general estamos mucho afuera, como resolviendo incluso la vida de los demás o preocupándonos por nuestros hijos, por nuestras parejas,
Y pues eso no está mal, hace parte de la vida. Pero si tú no estás bien, los demás no van a tener esa bonita versión de ti. Y no vas a poder dar cosas buenas de ti, sino que como que estás gastando eso poquito que tienes en los otros. No, no es lógico. Claro. No, es que digamos que como para resumirlo de alguna manera, como, o bueno, lo que estoy comprendiendo, es que en sí como que la filosofía del yoga es balancear lo interno con lo externo y lo como superior con lo inferior. O sea, como conectar con el Dios que me habita siendo yo como un mortal. ¿Ya? Brutal, sí. En sí es un tipo de balancearse. Balancearse. Igual estamos tocando un tema, o sea, de que justamente el yoga tiene estos tres pilares: cuerpo, mente, mente diagonal emocional y el punto espiritual. Digamos que, por ejemplo, en el aspecto físico, cómo le impacta a las personas el yoga físicamente. El yoga en la parte física tiene muchos beneficios para todas las personas. Por ejemplo, yo conozco, el yoga suelen practicarlo mucho las mujeres, pero pues es una práctica que incluso nació y fue practicada por muchos años solo por hombres y después se abrió como más a todas las personas. Pero entonces, hombres o mujeres que tienen enfermedades ya muy degenerativas, que por la edad se sienten como sin flexibilidad, te ayuda en ese aspecto. Hay la creencia de que si tú no eres flexible, no puedes hacer yoga. Entonces no, es todo lo contrario. Si tú no eres flexible, te vas a una clase de yoga. No es que en una clase te vayas a volver flexible, pero sí con la práctica lo vas a lograr. Entonces los beneficios serían flexibilidad, fuerza, porque hay posturas que también fortalecen tu cuerpo, lo tonifican, mejora obviamente toda tu movilidad, toda esta parte articular se sana mucho, como crear esa lubricación que se necesita entre las articulaciones, entre las vértebras, como ese espaciecito para que todo ese sistema de huesos se mueva con normalidad y no haya lesiones, ni hernias, ni ese tipo de patologías. Ok. No, es que justo también como yo preparándome para esta entrevista, como que justo yo leía de que, bueno, las personas de edad, justamente como el proceso de envejecimiento, o el envejecimiento prematuro, se da es justamente por la falta de movilidad y flexibilidad. Y justamente, digamos, personas como nosotros, que de alguna forma somos adultos jóvenes, podemos decir que, bueno, la práctica del yoga al final del día lo que garantizaría es nosotros que ya a largo plazo, cuando ya seamos mayores, poder decir que conservamos una independencia, una fuerza, una movilidad, o sea, preservar el control de nuestro cuerpo y de nuestro movimiento el mayor tiempo posible. Entonces es que ya solo por ahí, de que hola. Ya solo por ese lado vas ganando totalmente. Para disfrutar de una buena salud ahora y para el futuro, claro. Mejora incluso como tu calidad a la hora de dormir, porque hay posturas que son muy relajantes, o el tema de la respiración, o el simple hecho de mover tu cuerpo genera en ti hormonas que te van a hacer mucho bien, y cuando tú vas a dormir mejor, y esa calidad del descanso, del sueño, cuando tú estás durmiendo, que de verdad descanses, pues mejora tu vida en todos los aspectos. También, por ejemplo, temas de espalda. La columna es una parte del cuerpo que sufre mucho porque todo el día estamos
sentados frente a un computador, así, chorreados, con la espalda súper jorobada. Quedamos. Sí, o de pronto tú tienes un trabajo que necesita mucha fuerza o cargas a tus hijos todo el tiempo. Por diferentes motivos, nuestra postura no es la adecuada en la mayoría de personas. Entonces, en la práctica de yoga también se trabaja mucho eso. Posturas que corrigen precisamente tu postura o en las clases o en la práctica, pues que uno haga como individual, solito en su casa, hay que tener mucha conciencia del cuerpo. Entonces, si estoy haciendo este estiramiento, esta postura, estoy con la mente en esa parte del cuerpo. Si estoy sentado, que tenga la espalda recta y la columna vertebral así erguida. Y esa conciencia que tú generas en 15, 20 minutos que haces de la práctica, o 1 hora, 2 horas, se te va volviendo como un hábito. Y ya tu cuerpo se va mejorando con el tiempo. Ok, o sea, digamos que físicamente ya, o sea, como que los beneficios están más que estudiados y claros de que cualquiera que practique yoga en cualquier vida está haciendo tanto grupalmente como ir a una clase tuya o desde casa con videos, etc. Y que al final, pues, has sacado sin prisa, pero sin pausa. Sí, eso es importante, al ritmo de cada uno, porque también, por ejemplo, hay posturas muy avanzadas y uno quisiera como hacer eso así que se ve tan bonito, pero hay que escuchar mucho el cuerpo y no pretender hacer algo que de verdad no podemos hacer, sino ir poquito a poco. Y así es que se logran la mayoría de las cosas en la vida. Totalmente, amén. Digamos que ya pasando como al siguiente pilar, ya venimos al componente mental, emocional. Bueno, en mi perspectiva, digamos que ahora mismo la sociedad está experimentando como la epidemia de estrés. Entonces, digamos que justo, tú ahorita nos hablabas del tema de las hormonas, de que el cuerpo empieza a segregar hormonas diferentes justo cuando está este ejercicio. Entonces, digamos, ¿tú cómo crees que el yoga impacta el estrés y la ansiedad en el día a día que pues los humanos vivimos ahora sí todos? Sí, pues mira, Juan, precisamente como partiendo de eso, de que el mundo va como muy rápido y tenemos que hacer muchas cosas, el yoga, al menos la práctica que yo hago, que es Hatha Yoga, es una práctica física, pero no es muy rápida, es una práctica estática. Entonces tú haces una postura y la mantienes, por ejemplo, 1 minuto o al menos 30 segundos. Y tú debes quedarte quietico, sentir tu cuerpo, respirar, estar en presencia. Eso, ese simple hecho de estar presente en lo que estás haciendo, de inmediato genera como un cambio en tu cerebro. Entonces, pasar de esos estados en los que tenemos que llegar rápido al trabajo, hacer 1000 cosas, a estar más quietecitos y dentro de nosotros, claramente hace un cambio interno. Entonces, los beneficios internos o mentales que tendrían o cómo nos ayuda el yoga está muy relacionado con el tema de la respiración también. Muchas personas ni siquiera saben cómo respirar, porque uno lo hace pues desde que nació y ya es algo ahí por inercia. Pero no notamos que cuando estamos enojados respiramos diferente. Nos exaltamos y respiramos fuerte. O cuando estamos ansiosos, que eso yo lo he vivido también,
Yo, por ejemplo, en los momentos que he tenido como una ansiedad ahí muy notoria, no soy capaz de respirar y siento que se me cierra todo. Entonces, el simple hecho de sentarte y conectar tu mente con la respiración y decir como, bueno, voy a inhalar profundamente y exhalar. 3 respiraciones que tú hagas así, ya de inmediato tu cerebro genera son como señales que tu cuerpo y tu cerebro se intercambian y el cuerpo le dice al cerebro, puedes estar tranquilo, estar relajado, porque no estamos en ninguna situación de emergencia, de alerta, sino que estamos aquí y ahora y ya. Entonces, es muy bueno que las personas practiquen yoga para el estrés, la ansiedad, porque definitivamente se va a generar eso en nuestro cuerpo y en nuestra mente, obviamente. Generar esa conciencia de que existe esa conexión entre los 3 pilares iniciales. El cuerpo, si yo soy consciente y lo manejo, la mente puede estar tranquila también y voy a manejarla también mucho mejor. Porque, por ejemplo, conectarla con la respiración y yo decidir cuántos segundos voy a inhalar, cuántos segundos voy a exhalar, eso es un control de mi cuerpo. Y la respiración es algo que conecta directamente con la mente. Entonces, tú simplemente con el hecho de controlar eso, puedes controlar tus pensamientos también, que a veces estamos saturados por alguna situación y la mente da mil vueltas en esa misma situación y tú no sabes cómo salir de ahí. Entonces, quitarle la atención a eso y ponerla en la respiración va a hacer que todo ese cortisol, esos niveles tan altos como de estrés y de ansiedad que tenías, bajen, porque ya tú tienes la atención en algo más. Sí, es que es como, o sea, al final del día el yoga, o digamos que esta práctica recurrente, como que de alguna manera empieza a permear las otras áreas de la vida en la que ya es como, no, ya yo sé respirar, por ejemplo, y de que justo el yoga ahí entonces empieza a jugar como un papel de apoyo en la regulación emocional. El tema de como emocional con la práctica del yoga es también muy importante, porque en el día a día nos mantenemos muy afuera de nosotros. Entonces tenemos que estar trabajando, haciendo y cumpliendo nuestros deberes y a veces no tenemos como tiempo de indagar en nuestras emociones y ver qué sucede con ellas. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho porque como todo el mundo siento demasiado, yo soy muy sensible, he pasado por pérdidas, desamores, no sé qué, entonces a veces uno no sabe cómo afrontar todo eso. Y quizá buscamos como herramientas afuera de nosotros, pero el yoga es una oportunidad maravillosa para que tú te tomes como esa pausa y como es algo muy individual, tú estás ahí haciendo cualquier postura o meditando o en la relajación final y que te escuchas a ti mismo y no sé, te van llegando como respuestas. Quizá hay una emoción que te ha invadido mucho últimamente y tú no sabías cómo gestionarla. Y en ese estado ya más tranquilo, más en calma, te vas dando cuenta que quizá no era para tanto o que como que se abre la perspectiva, la percepción de todo. Y
y nuestro horizonte se llena de posibilidades. Entonces, en el tema emocional, sirve mucho para hacernos soberanos de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestra mente, de responsabilizarnos también, porque en ocasiones nos metemos en el papel de víctima y aquel me hizo esto y yo por qué permití esto, cosas así. Entonces, es como no, aprovecha esta pausa para ver las cosas diferentes, ¿cierto? Igual, siempre, por ejemplo, yo en las clases de yoga, así como a veces que tengo problemas y en un principio lloraba en las clases, también en mis clases hay personas que lloran. Y pues porque están viviendo situaciones difíciles. Y yo siempre intento ayudarlos, como darles mi apoyo hasta donde pueda, pero les sugiero que vayan a terapia, que tengan como esa ayuda de alguien profesional en temas mentales, porque es muy necesario. Yo he estado en terapia psicológica y me ha salvado la vida completamente también. Pero la práctica de yoga a nivel emocional sí te ayuda a armonizar y a tener claridad. Es injusto, o sea, mira, con esto que me dices de como justamente ayuda como a despejar la mente, justo como que lo que queda es o sea, es como si la mente estuviera repleta de efectos y que cuando haces la práctica es como, no, ya solo voy a ver las causas. Sí, total. Entonces, digamos que justo yo siento que esa es como una de las cosas, o sea, yo siento que ya ahí ya empezamos como a meternos como ya tal cual en el alma, en la parte espiritual, porque justamente ya es como, no, es que me duele, o más que me duele, es que tengo esta herida que gracias a esta práctica me estoy pudiendo reconocer, y después estoy justo, como dices, de hacer conciencia y de ver, ¿sabes qué? Todas estas cosas que están sucediendo, que están o como estos efectos que están alrededor de la causa, mostrándome como, yo esto lo veo mucho como en las enfermedades. ¿Qué es una enfermedad? Es como un punto de síntomas. Son varios síntomas que justo rodean y apuntan, como triangulan a la enfermedad. Y dice, ahí estás, te caché. Entonces, ahí ya poder empezar justamente a hacerse cargo y sin necesariamente la necesidad de que llegue otra persona a decirte, sino que ya tú proactivamente, ya yo me reconocí, yo mismo me voy a hacer cargo obvio de la herida o de lo que hay que hacer. Sí. Sí, total. Me gusta mucho que hayas mencionado eso como de las enfermedades, porque en yoga pues se trabaja mucho como el tema de que nosotros somatizamos mucho todo, nuestros pensamientos, miedos, lo que tenemos en nuestra mente. Y también hay como esa relación entre una emoción y una parte del cuerpo. Y, por ejemplo, yo lo he notado en mi cuerpo. Cuando siento que estoy cargando con una situación muy difícil o que me estoy echando encima una responsabilidad que no me compete, que no me corresponde, o que, no sé, quizá tengo miedo, tengo angustias por algo, es como un peso tan grande. Y eso donde se ve reflejado como en mi espalda. La espalda es una parte del cuerpo que nos duele muchas veces a muchas personas. Todo el tiempo la gente se está quejando de este dolor de espalda. Y uno piensa, puede ser la mala postura, claro que sí. Pero tú, más allá del cuerpo, ¿qué piensas que puede ser como la razón de ese dolor? Porque hay dolores que no son solo físicos, que tienen una raíz emocional. Entonces,
hay momentos en los que uno está sufriendo por diferentes motivos y cuando sanas todo eso y ya estás bien, miras atrás y te das cuenta de que ya no tienes dolores de cabeza, ya duermes bien, no te duele la espalda, tienes más energía. Entonces, claro que hay una relación, obviamente. Y, y eso es lo bonito, de que todo está completamente relacionado y si esto sufre un cambio, lo otro también. Todo se ve como afectado, ya sea, no sé, como positiva o negativamente. No, es que justo, no recuerdo, era una doctora, pero no me acuerdo realmente en dónde escuché esto, pero ya me es mío ahora. Que justo, o sea, no hay cosa en el universo que nos ame más que nuestro cuerpo. O sea, de que justo si algo está como medio desajustado emocional o álmicamente, como que el cuerpo es el primero que dice, no, me ofrezco como tributo. Claro. Sí quiere decir, ¿sabes qué? No, yo lo proceso, yo puedo procesarlo. Entonces coge literal la emoción que no sé por qué psíquicamente no se procesó, él viene y dice, yo la proceso y la transformo y la gestiono y la convierto en pues, las distintas enfermedades que él mismo las crea y él mismo se encarga de arreglarlo otra vez, las veces que sea necesaria, poner otra vez, como de para constante búsqueda de vamos a sanar a toda costa y vamos a hacer el trabajo. O sea, como que siempre nos está echando porras todo el tiempo. Como que sí, vamos por más, vamos a arreglar. Entonces sí, no hay como que justo, o sea, yo siento que, por ejemplo, en tu experiencia también, digamos que aquí nosotros estamos, o sea, yo siento que todo esto que hemos hablado, de cómo se siente de bien, como la paz que genera, justo también eso también es espiritualidad al final del día, porque es como, o sea, al inicio de la conversación nosotros hablábamos sobre no, de qué tal, pero justamente yo, al menos esa es mi perspectiva, eso bonito que nos habita cuando estamos haciendo cosas que son sanas, que son chéveres, que nos conectan con nuestro cuerpo, que nos permiten relacionarnos diferentes, que nos permite también como crear nuevas posibilidades. En la belleza de lo cotidiano es donde está lo más divino de todo. Total. Esto está muy relacionado como con el estar presente. Porque a veces no, yo pienso que somos como muy inconformes, queremos más y está bien, pues no conformarse con lo que uno tiene. Pero en la práctica o en la filosofía del yoga hay como principios que te invitan a eso, como a agradecer o estar contento con lo que tienes, así sea simple y poco. Entonces, que tú salgas de una clase de yoga, tú terminas una clase de yoga, vas a la calle y tú ves, alguien te dice una grosería y tú no le prestas atención, ves el día súper lindo, agradeces por el sol, por tu cuerpo, por la salud, por todo. Entonces, es como esa conciencia que creamos de nosotros mismos, que nos lleva a agradecernos a nosotros mismos también por el trabajo interno que estamos haciendo, esa posibilidad también como de despejar nuestra mente de pensamientos negativos, de tanta basura mental, porque creo que estamos en una era de mucha, ¿cómo decirlo? Como estimulación. O como mucha distracción. Sí, a mí me pasa, yo me pongo a ver Instagram y si no me controlo, me quedo ahí viendo cosas 3 horas. Y
Y pues es normal, uno a veces tiene momentos de ocio, pero a veces no es como de vez en cuando, sino que es todo el tiempo. Y nos llenamos mucho la mente de cosas que no nos sirven para nada. Entonces, esa parte espiritual se trabaja mucho a través de la meditación. La meditación es como una limpieza. A mí alguien me enseñó que meditar no es poner en blanco la mente, porque la mente está diseñada para pensar, esa es su Tarea. tarea, esa es su virtud, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la vamos a poner en blanco? No, muy difícil, y más si estamos todos llenos de información aquí. Entonces, que eso también le sirva a todas las personas para recordar o aprender que meditar no es poner la mente en blanco, sino es más bien como un proceso de observación, de observar tus pensamientos. Entonces, tampoco es sentarse en postura de loto así, con velas o en un espacio silencioso, porque hay personas que no tienen la posibilidad de hacer eso, ¿cierto? Hay actividades que son como meditación en acción. Mientras tú organizas las plánticas de tu casa, tú estás ahí calladita, calladito, haciendo algo, pero mientras haces eso, estás observando tus pensamientos y están llegando ideas a ti, y es esa intimidad contigo en la que todo se va aclarando. O a mí me pasa mucho cuando lavo los platos. Estoy ahí lavando platos y lavo y lavo y lavo, y mientras lo hago se me ocurren un montón de cosas, o le doy como un desenlace a ciertas situaciones. Entonces, sí, es una limpieza. O también me gusta mucho recomendarle a las personas que la meditación la vean, hagan como visualizaciones. Por ejemplo, como si tú estuvieras frente al mar. Entonces, la mente es ese mar, y cuando estamos llenos de pensamientos, es un mar así con unas olas gigantes, una marea muy fuerte, ¿cierto? ¿Y tú cómo vas a bajar esa marea? Respirando. Al principio puede ser difícil, no te concentras tanto, pero lo vas haciendo hasta que lo logres. Puede que el primer día lo logré solo 1 minuto, al otro día no me concentré ni 5 segundos, pero a la semana ya me concentro 10 minutos y voy adquiriendo esa capacidad. Entonces ese oleaje tan fuerte se va calmando hasta que la marea sea así chiquitica, tranquila, como si fuera una piscina. Así que ya parece un espejo Un espejo que refleja el cielo, el sol. Exacto, me encanta. Entonces, ya hay como yo siento que ya ahí cubrimos los 3 pilares fundamentales del yoga. Entonces, digamos que como bueno, ya aquí siento que ya diste una de las recomendaciones fundamentales del tema de que si quieres practicar yoga, también idealmente que ya practiques meditación, justamente vinculadas. Entonces, digamos que justo, o sea, no es necesario que ya la persona sepa meditar, pero también es como, por ejemplo, hay personas de que, por ejemplo, mi mamá, ella es muy acelerada, entonces de repente yo le he querido poner a meditar conmigo, allí de que nos sentamos los dos tranquilitos, yo puedo meditar pasivamente sin ningún problema, pero ella se desespera de que ya lo que requiere es una meditación activa. Entonces, digamos, el yoga como tal es como un punto intermedio entre la meditación activa de me voy a la montaña y medito en subir a la montaña, o de atender mi jardín o no sé qué. Eso es como
intermedio, siento yo, como que es más o menos activo. Entonces, como que para la gente que le cuesta como que estar totalmente quieto, pues eso también les puede ayudar como justo en su proceso para poder lograr como hacer lo que este proceso que tú dices de ir calmando las olas poco a poco, o sea, como que primero lo hace como va con actividad fuerte que requieren, y ya luego poco a poco van bajando el volumen hasta que ya pueden estar tranquilos. Total, sí. Eso te lo podría explicar, por ejemplo, como con lo que uno hace en una práctica de yoga, ¿cierto? Yo en mis clases las inicio como de diferentes maneras. Entonces, a veces veo a las personas muy cansadas y les digo que se acuesten en Savasana, que es la postura de relajación. Ahí los dejo 5 minuticos que descansen su cuerpo y su mente. Después nos levantamos, hacemos alguna respiración o pranayama, que es un ejercicio de respiración. Empezamos a hacer las posturas, a mover el cuerpo, todo. Entonces, con cada movimiento, con cada respiración, todo se va soltando, ¿cierto? Y es normal, hay muchas personas que van a las clases y llegan diciendo, no, es que yo no me concentro, a mí no me gusta estar quieta, así como tu mamá. Y claro, les costará empezando, pero después uno se va adaptando. Hay que estar también en apertura, abrir nuestra mente y nuestro corazón a eso que estamos recibiendo y saber que es algo bonito y que le va a dar como bienestar a todo mi ser en general. Entonces ya hicimos como esa conexión al principio, ya sea descansando en Savasana o meditamos al inicio para conectar con el presente, respiración consciente, toda la práctica, el movimiento, las asanas, y al final cuando tú te acuestas, la parte final siempre es Savasana, esa postura de relajación. Y esa postura tiene como un trasfondo espiritual muy bonito, porque Savasana significa el cadáver, es como la postura del cadáver. Entonces, como ahí en esa postura, muérete, olvídate de todo. Suelta el cuerpo, suelta los pensamientos, haz de cuenta que estás muerto, ya, solo dedícate a respirar. Y qué rico uno tener la oportunidad de eso, como de no preocuparse por nada y no como dejar atrás ese ritmo tan acelerado de la vida, de que siempre tengo que estar produciendo, siempre tengo que estar aprendiendo, siempre tengo que estar haciendo algo. No, en la práctica de yoga, principalmente en ese momento final, tú no tienes que hacer nada, es como que te entregas totalmente. Y también abre como la mente también a la aceptación de ver la muerte de diferente forma, porque pensamos que la muerte es algo negativo. Y pues yo, por ejemplo, en este momento no me quiero morir, me encanta vivir y quiero llegar para los 100 años. Pero la muerte de una persona o de algo, como el cierre de un ciclo, es simplemente como una transformación de la materia, de nuestra mente, de las situaciones. Se transforma porque la vida es así, todo cambia. Entonces, quitarle eso tan negativo como de la muerte y verlo como algo más natural, que realmente la muerte de cualquier cosa, sea de una persona o de un proyecto, de una relación, es como un descanso.
Así que la muerte es un proceso más bien pacífico. Pacífico, sí. Y lo le ponemos tanto drama. Exacto. Sí, no es que es justo. O sea, que al final siempre los budistas le dicen a la meditación la preparación para la muerte. Y es justo, y al final, ¿qué es la muerte? Justo para nosotros los hijos de Dios. Este, justo es o sea, es el reencuentro con el amor, con todo lo bonito, con toda la gente que se fue y nos volvimos a encontrar, o sea, o reunificarnos otra vez. Y qué chévere que, digamos que ya desde la humanidad, desde nuestra humanidad ahora mismo, ya podemos hasta probarla y decir, sí se siente de bonito el amor, lo ordenado, lo pacífico. Sí. Bueno, yo creo que como para ya cerrar, y es el tema como mitos. ¿Hay algún mito común que tú digas que quieras descartarle a la población en general? O sea, como que decir, bueno, ya descartamos el tema de que mientras no tengas una discapacidad motora importante, cualquiera puede hacer yoga, no tiene que profesar ninguna religión. Diría que es un mito que la gente tiene sobre el yoga. Lo primero sería como disolver un poquito esa creencia que tenemos muy actualmente de que el yoga es para las mujeres solamente. Justo hoy me pasó, llegué a dar clase en el gimnasio y me encontré en la mitad del camino un señor y me preguntó, ¿esa clase de yoga, yo puedo entrar a esa clase de yoga? Y yo le dije, pues sí, claro. Y él me dijo, es que no, es que una compañera me dijo que es solo para mujeres. Y yo, ay, ¿cómo así? La voy a regañar. Y entonces entré al salón, habían algunas personas nuevas, me presenté, todo el protocolo, y les dije que eso no es así. La práctica de yoga es una disciplina que fue creada incluso por hombres. Entonces, incluso en la India, hace muchos años, cuando apenas estaba como tomando forma y se estaba creando, los hombres solo ellos tenían permitido practicar yoga. Entonces, mira cómo se dio la vuelta al asunto completamente. Esto está totalmente errado. El yoga es para todos, niños, adultos mayores, mujeres, hombres, todas las personas que quieran trabajar en su interior, en su ser, en su cuerpo también, en su mente. Y bueno, eso por un lado. También quitar como la idea que es una religión. No es una religión para nada. Tú puedes tener tu religión, ser católico, lo que quieras, y practicar yoga. Porque yo, por ejemplo, a mis alumnos nunca les voy a decir como que, no sé, que hay unos mandamientos que tienen que seguir o ciertas reglas o que me tienen que dar un diezmo o su porcentaje de sus salarios, páginas. Exacto, o sea, el yoga diferente a secta. No tiene nada, o sea, sí tiene una connotación espiritual, obviamente, por el origen cultural y por las experiencias que uno puede tener dentro de la clase, pero al final del día también depende de cada uno, sí, o sea, como la connotación que le da. Sí, no es nada religioso, pero sí es algo muy espiritual porque es para que tú vayas a conectarte con Dios, con el Dios que sea que creas, o con el universo, con el cosmos. Sí, o con la vida. Con la vida, sí, contigo, que más divino que ti, que tú mismo, que tu ser. También yo creo que las religiones, porque hay religiones que le dicen como a sus, no sé, a sus creyentes o discípulos, Seguidores, a sus seguidores. seguidores,
que no pueden, que por ejemplo no pueden meditar. Me ha pasado, llegan personas a preguntarme, ay, profe, en la clase meditamos, y yo les digo que sí, y se van, que porque no lo tienen permitido. Entonces, ¿qué tanto control tienen esas organizaciones sobre las personas que te están impidiendo hacer algo que te va a hacer como tener el dominio de ti mismo? Te están quitando esa posibilidad porque saben lo peligroso que es y lo poderoso que es meditar, conectar con uno, darse esos espacios en los que a uno no le imponen nada, simplemente es esa intimidad con tu propio ser. Justo cuando, por ejemplo, cosas como, o sea, es que el acto de rezar, o sea, es juntar los dos chakras de las manos, y luego conectarlo con el chakra del tercero. Y es como, o sea, a mí me han salido con la cosa de que no, es que eso abre portales. Y yo quedo como, nena, que cuando estás así, ¿tú qué crees que está pasando? O sea, no abren un portal, abren Millones. o sea, hacen un agujero en la mar gigante, trayendo la energía de su Dios, quien quiera que sea, que uno queda como, o sea, están haciendo algo turbo potente y nosotros estamos haciendo algo tranquilito. O sea, Sí. Es muy curioso todo ese tema como de la religión y que no hay coherencia entre ciertas ideas, pero bueno, cada quien es libre de hacerlo. Y entonces, ten conciencia, si tú estás viendo este video y crees en el Dios católico, por ejemplo, no hay ningún problema, puedes ir a clases de yoga donde sea o ver, por ejemplo, videos de YouTube y no te van a poner a hacer rezos extraños ni te van a pedir cosas raras. Como máximo, de pronto en algún video se cantarán mantras, pero si tú no quieres, no lo haces. Los mantras son como cantos sagrados, pero cada quien es libre de hacerlo. y que al final esos cantos sagrados son en sánscrito, es un idioma como decir el español, así como yo digo, no sé, amor, luz, paz, pues ellos tienen su palabra para amor, luz, paz, y eso justamente es lo que cantan en los mantras. Obvio, no, esto está en el idioma de donde fue creado, no es que sea raro, simplemente está en otro idioma. Entonces como que sí hay que sacarnos esa idea de que, ay, no, qué raro, no, solo es, hace parte de otra cultura que es diferente, pero no por eso es malo, entre millones de comillas. Sí, incluso hay personas que dicen que el yoga es satánico, que es brujería. Ay, no, muy chistoso. Sí, son muy chistosos. Pero eso pasa cuando uno habla desde el desconocimiento. Yo también he expresado mis opiniones sobre alguna cosa porque no sé y termino equivocándome, pero entonces esa es la invitación también como a investigar, a aprender sobre esas nuevas culturas, esas cosas que son ajenas a nosotros, que se nos hacen raro, pero también todo tiene como su encanto. Por ejemplo, si tú buscas la traducción de un mantra, vas a ver que todos hablan de amor, como tú lo decías, como llamando a Dios, pidiendo su protección, su presencia. Entonces, ¿qué hay por acá? Está mi perrito. Es maravilloso. Pidiéndome cariño. Mi amor. Estar con esa apertura a todo lo nuevo. Y también yo creo que el yoga invita mucho como al vacío, a vaciarnos, porque como queremos, el objetivo principal sería unirnos con la divinidad,
y estar como en ese estado de contemplación, de unirnos con el todo, con el universo y fluir con eso. Es como que tú no puedes recibir esa totalidad si tú estás lleno de un montón de cosas que conforman tu totalidad. Entonces es como vaciarte, como si tú fueras este vaso. Yo tenía agua y ya me la tomé toda, entonces aquí no hay nada. Y acá tengo la posibilidad de recibir todo lo que quiera. Entonces es eso, es muy lindo. Maravilloso, me encanta, me encanta. Bueno, Dan, yo creo que cubrimos todo muy bien, creo que quedó hermosa esta comunicación que tuvimos hoy. ¿Dónde te podemos encontrar? Redes sociales, dónde das tus clases, al menos, bueno, en el momento, pues, sí, cuéntanos de ti, dónde te podemos encontrar. Ok. Bueno, yo en este momento trabajo para SmartFit, entonces tengo diferentes clases en diferentes sedes en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Debes ser usuario de este gimnasio para poder acceder a las clases. Y me puedes escribir por Instagram y ahí te daría como el resto de la información. En Instagram salgo como Daniela.111, Daniela.111. Listo. Y la parte de Daniela tiene la I doble. Daniela con doble I. Y ya aparte como tengo como espacios personalizados, clases que doy en otros espacios aparte, pero eso lo podríamos concretar como hablando así persona a persona. Sí, maravilloso. Bueno, Dan, muchísimas gracias por darme este espacio, por compartirnos tu experiencia y la verdad siento que sí, quedó maravilloso. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias a ti. Me siento muy contenta, feliz porque para mí es como un poco nuevo mostrarme. Siempre ha sido como algo que representa un reto para mí, pero he tenido también como ese deseo. Entonces, esto lo tomo como la apertura, como el inicio a darme ese gustico de mostrarme más, de compartir lo que sé, porque quizá el miedo y diferentes cosas como inseguridades que uno tiene lo privan de compartir. Y lo que uno sabe, lo que tiene en el corazón, en la mente, hay que compartirlo con todos los demás porque todos lo necesitamos, ¿cierto? Entonces, esta es una oportunidad maravillosa que me diste. Muchas gracias y deseo que este video lo vean las personas que lo necesiten, que realmente le vayan a sacar provecho, que conecten con la información y que sea también como el primer pasito para ellos evolucionar y crecer con esta maravillosa práctica que tiene diferentes caminos. Hay tipos de yoga fuertes, suaves, pero ya sabiendo esto y viendo este video puedes ir a buscar lo que más se adapte a ti y empezar. Maravilloso. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias, chao.